¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de 3 que vamos a producir en esta jornada. Información puntual, controversial. Realmente en estas últimas horas abundan los temas que necesitan tener un tratamiento independiente porque realmente son importantes. Y este primer asunto, como ustedes lo vieron en el título, tiene que ver con la Asociación Mundial de Boxeo, con el Consejo Mundial y, por qué no, los demás organismos, porque se ha creado un nuevo cortocircuito esta vez debido a esa decisión de la Asociación Mundial de Boxeo de retirarle el título de campeón a Josh Taylor en las 140 libras. Como ustedes recuerdan, la Asociación Mundial de Boxeo ordenó una pelea con Alberto Puello, con el dominicano. No hubo respuesta e inmediatamente la AMB le retiró ese título. Todo eso generó una reacción inmediata de Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en donde acusó a Gilberto Mendoza y a toda la AMB de violar un acuerdo que habían alcanzado a principios de año en Puerto Rico los 4 organismos. Esa es información de tapa en estas últimas horas en Boxing Zen, donde se recordaba precisamente por parte de Mauricio Sulaimán que a principios de año hubo un acuerdo para respetar los títulos unificados. Habían acordado establecer un calendario de defensas obligatorias de cada campeón unificado para evitar precisamente que esos campeones fueran afectados por alguna defensa simultánea, algo que según Mauricio Sulaimán termina de ser violado por ese acuerdo, fue roto por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. Alega Mauricio Sulaimán que el que venía en la fila, el primer retador mandatario, era precisamente el del CMB, Chon Cepeda, José Chon Cepeda, y no Alberto Puello, el dominicano. De ahí entonces a ese malestar y a esa crítica realmente ácida formulada por un organismo que están, como ustedes saben, todos estos organismos vienen enfrentados desde hace mucho tiempo por ese choque que hay a raíz precisamente de este tipo de desavenencias que nacen con los títulos unificados fundamentalmente y el manejo hacia uno y hacia otro púgil con determinados beneficios a unos y no beneficios a otros. Esto es un lío eterno, pero esta vez tiene sus características especiales, por eso decidimos realizarles también nosotros un análisis o al menos un comentario sobre lo que significa esa nueva desavenencia entre Mendoza y Mauricio Sulaimán, los titulares de la AMB y del Consejo Mundial respectivamente. Porque la crítica de Mauricio Sulaimán no se quedó solamente en lo que está sucediendo con las 140 libras, sino que fue aún más lejos y dijo que también la AMB violó el mismo acuerdo al ordenar la unificación interna de títulos de Juan Francisco Estrada, el campeón AMB, supercampeón AMB de las 115 libras, contra el campeón regular, que es Joshua Franco, pelea que va a ser ahora precisamente dentro de 2 meses y que ya tiene todos los términos acordados de la misma. En ese aspecto, dijo Mauricio Sulaimán que también violó el acuerdo que habían alcanzado en Puerto Rico con los demás organismos, alegando Sulaimán que ya el CMB había ordenado la trilogía de El Gallo Estrada contra Chocolatito González, lo cual no deja de ser un verdadero disparate desde la perspectiva con la cual la está manejando Mauricio Sulaimán, confundiendo a propios y extraños. Porque en primer lugar hay que recordar algo. El Gallo Estrada ya no era campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Aquí está aquello de que muchas veces el archivo los castiga y es cruel y las decisiones equivocadas de Mauricio Sulaimán se vuelven contra él tiempo después, como le vamos a demostrar también con un conflicto que hubo en el 2015 con la Organización Mundial de Boxeo. Pero vamos a especificar. En el caso del tema de Josh Taylor, no mide Josh Taylor, que le quitaron un título. El Consejo Mundial de Boxeo, vamos a ir por partes obviamente, porque yo creo que se equivocó por todos lados. Y haciendo comparaciones obviamente. El Consejo Mundial de Boxeo está reclamando porque le retiraron un título a Josh Taylor de ser campeón unificado. Y uno se pregunta si no está reclamando ya abriendo
el paraguas, no sea cosa que hagan lo mismo con Canelo Álvarez. Porque si vamos al tiempo reciente, en primer lugar, dijo Mauricio Sulaimán que Canelo Álvarez iba a congelar la división, es decir, como que el Consejo Mundial de Boxeo ya se había arrogado la potestad de evitar que cualquiera lo retara, que no solo fuera campeón del CMB, sino que fuera campeón de los otros, y los otros no podían retarlo ni sacar ningún retador por ese famoso acuerdo de Puerto Rico. Entonces allí le dio esa protección especial que le dan a Canelo y le congelaron la división de acuerdo a lo que había dicho Mauricio Sulaimán. Vamos a ir un poco más lejos. Ahora recientemente, cuando Canelo Álvarez perdió contra Dimitri Bivol, lo primero que salió a aclarar Mauricio Sulaimán es que no le iban a poner presión para que hiciera una pelea mandatoria, para que defendiera su título, para que se mantuviera como campeón Canelo Álvarez, e incluso dijo que habían hecho eso. Vean esto, ¿no? Vean el reverendo disparate que asume, que dijo de que habían ordenado precisamente un campeón interino como para proteger a Canelo Álvarez, que no perdiera su título. Por eso Benavidez va a pelear contra Lemieux en un título interino que es artificial y que no tiene absolutamente nada que ver, y que en todo momento incluso hemos criticado severamente a toda la gente de Benavidez, que aceptó esa condición que en cierta medida es humillante. Benavidez es el retador mandatario y tienen que esperar que Canelo Álvarez lo enfrente y punto. Y el CMB lo tiene que ordenar, le guste o no le guste. Aceptar un título interino es ser cómplice de todo eso que está mal, obviamente. Por eso no es una contradicción, una incongruencia de que ahora salga, y esto no estoy defendiendo a nadie, yo soy uno de los peores críticos que ha tenido la Asociación Mundial de Boxeo también, pero es una incongruencia enorme que ahora salga a quejarse porque le retiran a un campeón que no quiere defender en las 140 libras, cuando él está haciendo cualquier tipo de artimaña para que Canelo no defienda contra nadie, como lo reconoció incluso públicamente. Además está el otro factor, y aquí salimos un poco de las 140 y el tema Canelo para ir al tema del Gallo Estrada. El Gallo Estrada no es campeón. El Gallo Estrada, aquí tenemos la imagen de la página del Consejo Mundial de Boxeo, fue rebajado a campeón, a peleador franquicia, ni siquiera campeón, y el campeón oficial del Consejo Mundial de Boxeo es el Van Rodríguez. El hermano de Joshua Franco, precisamente, es el campeón que va ahora a defender el título contra Sor Rubisay. Entonces, ¿cómo él se va a quejar de que había ordenado, de que le sacaron un campeón, si el Gallo Estrada no es campeón de nada? En este momento el Gallo Estrada es solamente campeón oficialmente de la Asociación Mundial de Boxeo y está en su derecho la AMB a ordenar una pelea interna de sus campeones, porque en el CMB ni siquiera figura. Figura allí abajo como campeón franquicia, que es una condición absurda, que es una condición que lo rebaja y que es un insulto al mejor boxeador que hoy tiene México en la actualidad. Eso tendría que haber reconocido Mauricio Sulaimán y no lo hizo. Pero también nos tenemos que remitir al pasado, porque además del título franquicia, además de los títulos de plata, además del cinturón diamante y ese franquicia que realmente es un verdadero insulto al sentido común dentro del manejo del boxeo dirigencialmente, vean ustedes lo que pasaba en el año 2015 cuando Sergey Kovalev era la gran figura en las 175 libras, era el doble campeón de la FIB y de la Organización Mundial de Boxeo, y cuando fue a realizar una defensa contra Jean Pascal, al cual venció por nocaut en el 8º episodio, estamos hablando del año 2015, se metió de por medio Mauricio Sulaimán y el CMB a enchufarles de allí, digamos que poco menos que a prepo, el cinturón diamante. Aquello generó un enorme cortocircuito entre Francisco Paco Valcárcer de la OMB y el propio Mauricio Sulaimán. El Consejo Mundial de Boxeo en aquel momento se metió en el medio y le otorgó el cinturón diamante, como les decía, y al mismo tiempo libró una misiva de que Kovalev por esa razón se convirtió en retador del campeón semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, que en aquel momento era Adonis Stevenson, un Stevenson que, como ustedes saben, lo evitó siempre. Ahí tengo un texto de lo que decía Valcárcel, eso está en los archivos de ESPN. Paco Valcárcel tildó a Mauricio Sulaimán de imprudente y de mente chiquita porque Kovalev, como doble campeón, no podía ser nunca ordenado como mandatorio de otro organismo. Y acotó
que los títulos de lata o de cobre no deben existir. Se refería a todos esos títulos que ha inventado el Consejo Mundial de Boxeo y decía, vean ustedes textualmente, los interinos existen por alguna razón, existen por lesión o por enfermedad. O sea, ya en aquel momento se alertaba de que todo lo que se está haciendo hoy con los títulos interinos está totalmente contra el sentido común y contra los reglamentos. Y claro, si a eso le sumamos esto otro que tenemos aquí, que es otra captura de lo que habló Mauricio Sulaimán, esto es tomado de la página de Marca sobre la conferencia de prensa, o no conferencia, una entrevista que dio semicolectiva allí Mauricio Sulaimán, luego de la derrota de Canelo Álvarez, y dijo de que no lo iban a presionar a Canelo para que defienda el título de las 168 libras, aclarando que es un campeón, que lo de él es un caso especial, y que como sea, él sigue prendido a aquello de que esa división está congelada. Entonces, si está congelada, yo lo que pienso, y aquí voy a la conclusión que me da toda esta situación que se ha dado entre este nuevo conflicto entre los organismos, es el hecho de que hay mucho temor a que Canelo, como yo se los dije en un video anterior, Canelo Álvarez ha quedado totalmente vulnerable a lo que pueda suceder. Como que muchos le van a perder el respeto al significado, a la dimensión que él tiene, y el hecho de haber perdido contra Bivol, que lo pone en una situación que no sabe si va a ir a defenderlo contra Golovkin, si va a volver a pelear contra Bivol, y tiene mucho miedo de que vuelva a pelear contra Bivol porque se pierden el dinero, evidentemente. El único que va a ganar dinero es la Asociación Mundial de Boxeo, y yo creo que hay un tema comercial de por medio también, ¿verdad? Entonces como que hay un poco de temores y empiezan a jugar sus cartas hacia un lado y hacia otro, y esto que pasó con Josh Taylor es como un llamado de atención, como una alerta roja de que si se lo quitaron a Josh Taylor, en cualquier momento sale la AMB, la OMB o la FIB y ordena a Canelo a salir a defender su título. Y si Canelo va a salir a defenderlo, puede ocurrir lo que ocurrió en el pasado. Por no defenderlo, Canelo renunció 2 veces. Renunció cuando iba a pelear contra Golovkin la primera vez y después renunció para no pelear contra Sergey Derevianchenko. Todo eso puede generar algún tema, digamos, de conflicto que se pueda dar entre Sulaimán por no hacer bien sus deberes para el Team Canelo, y creo que todo eso es lo que está empezando a suceder en este momento. Por eso esa reacción que en el caso de Sulaimán no se explica, porque así como la AMB tiene sus cosas guardadas en el patio trasero, también las tiene precisamente el CMB con todos esos errores que ha cometido y que se los estábamos marcando. Precisamente uno de ellos es el tema Canelo, el hecho de que fue primero peleador franquicia para no pelear con Charlo, después le permitieron, ahora como es campeón no necesita el franquicia, pero lo protegen, no lo protegen con el franquicia, lo protegen congelando la división, y como está alertando Sulaimán que no va a defender su título por ahora, ni lo van a presionar para que él defienda. Él va a hacer cuando a él le parezca, de acuerdo a lo que dice Mauricio Sulaimán. Es obvio entonces de que hay miedo de que los otros organismos levanten la mano y le digan: Canelo, tienes que defender contra este o contra aquel otro, porque ya la batió hacia afuera la Asociación Mundial de Boxeo y es posible que cualquiera de los otros lo vaya a imitar. Máxime con todo lo que ha sucedido en el pasado, donde no se han llevado bien. Ahí veían ustedes aquel conflicto del 2015. Yo recuerdo incluso que le había hecho una entrevista a Francisco Paco Valcárcel, donde soltó todo lo que tenía precisamente contra los demás organismos, especialmente contra el Consejo Mundial de Boxeo. Todo esto sucedía en el 2015. Ahora en enero como que fumaron la pipa de la paz y trataron de arreglar algo, pero no se engañen, todos estos organismos están de espaldas uno contra otro, y esto que está pasando ahora con las 140 libras y lo que puede pasar en el futuro cercano con Canelo Álvarez es una prueba tácita de que jamás se van a llevar bien, y ese es el gran problema. Se tendrían que llevar bien para resolver todo este entuerto del boxeo que tanto daño está haciendo a nuestro deporte.